Cordial saludo, apreciados estudiantes de ofimática. Los saluda su docente, ingeniero Marlon Fuentes. El día de hoy estamos acá con una presentación sobre lo que es el procesador de texto. ¿Sí? Partamos del principio de qué es un procesador de texto. ¿Sí? Nosotros ya hicimos una actividad preliminar en el aula de clase en la cual contestamos unas interrogantes, hicimos unas investigaciones en internet, ¿sí? Para poder tener unos conceptos previos, ¿sí? Eh, Acá lo que vamos es a resumir qué fue lo que nosotros consultamos de forma muy general, ¿sí? Para orientar nuestro entendimiento hacia el procesador de textos. Entonces, primero que todo, el procesador de texto es una aplicación informática que permite crear y editar documentos de texto en una computadora, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de procesador de texto, estamos hablando de aquel que nos permite digitar, crear, editar texto en el equipo de cómputo, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de procesador de texto, quizás lo primero que asociamos es Microsoft Word, ¿sí? Pero realmente existen otros programas que cumplen la misma función, sino que a nivel general Microsoft Word es el procesador de texto por defecto que uno más conoce y que a nivel mundial más se encuentra instaurado en los equipos, ¿sí? Cuando hablamos de un procesador de textos, se trata de un software de múltiples funcionalidades para la redacción, con diferentes tipografías, tamaño de letra, colores, tipos de párrafos, efectos artísticos y otras opciones, ¿sí? Dentro de ese procesador de texto nosotros vamos a encontrar múltiples opciones para desarrollo de trabajo, ¿sí? Diseño de tablas, configuración de archivos, tamaños del documento, tipo de letra, el tamaño de la letra, la configuración, ¿sí? Inserción de imágenes, archivos JPG, todos esos aspectos eh, nosotros los vamos a poder desarrollar con el procesador de texto, ¿cierto? Cuando hablamos de funciones, nosotros si buscamos funciones de pronto encontramos muchas, ¿sí? Porque entraríamos a describir cada una de las cosas que nos permite hacer el procesador de texto, ¿sí? Entonces, realmente una respuesta que resume eso es que nos permite desarrollar estas cuatro funciones, ¿sí? Nos permite crear, editar, imprimir y tiene unas funciones complementarias, ¿sí? Cuando hablamos de crear es que permite eh, crear o diseñar un documento nuevo, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Por medio del teclado con el ordenador y guardándolo en algún dispositivo de memoria, sea de memoria interna, como el disco duro, sea de memoria externa, como una pendrive, una USB, ¿sí? Un disco duro extraíble, un disco duro portable, ¿sí? O una micro SD, y recordamos la clase de hardware y tipos de hardware, ¿sí? Requerimos de este para poder crear y guardar, ¿sí? Tienen funciones de edición, ¿sí? Nosotros podemos tomar un texto ya creado y puede ser modificado de diversas maneras, ¿sí? Nosotros podemos recortar, tenemos un párrafo, podemos cortar alguna parte, podemos cambiar el tipo de fuente, el tamaño, los colores, ¿sí? Podemos hacer muchas cosas, aspectos de correcciones ortográficas, demás, ¿sí? Y entonces para ello nosotros debemos tener un archivo ya guardado o un archivo abierto o pegar algún documento de texto o nosotros mismos haber digitado algo y poderlo modificar. De impresión, ¿sí? Permite dar a los textos una forma adecuada para su salida por la impresora, delimitando los parámetros que conforman el escrito, ¿sí? Entonces nosotros configuramos el tamaño de la hoja, el papel, la orientación del papel, ¿sí? De forma que todo lo que trabajemos va a alcanzar a salir en el documento y nosotros tenemos pleno control de eso, de la impresión, ¿sí? Que es un aspecto importante para rendir informes, para presentar trabajos y todos esos aspectos. Y por último, funciones complementarias, ¿sí? Estas sí son todas las posibilidades que tenemos para realizar con el procesador de texto. Entonces, ficheros de datos, diccionarios, realización de gráficos, funciones aritméticas, manejo de grandes documentos, correcciones ortográficas, estilos de fuentes. Bueno, en sí
habrá muchísimo contar palabras, habrá muchísimas funciones complementarias que nosotros encontraremos, ¿sí? Pero entonces todo eso lo catalogaremos como funciones complementarias, ¿sí? Y entonces de forma resumida decimos que el procesador de texto nos permite crear, editar, imprimir y tener funciones complementarias, ¿sí? Tipos de procesadores de texto, ¿sí? Hay múltiples tipos de procesadores de texto. Aquí vamos a revisar unos pocos, ¿sí? Para, en aras de analizar que sí existen en diversos. Por decir algo, existe WordPerfect, que eh, fue, digamos que un procesador por defecto que lideraba el mercado de procesadores de texto, pero luego perdió la pelea frente al popular Microsoft Word, quien lo sustituyó. Eh, Este se caracterizó por ser compatible con cualquier versión o programa, ¿sí? Entonces utilizaban cualquier tipo de sistema operativo, ¿sí? Pero este hoy en día pertenece a la empresa Corel y ha perdido mucho prestigio por la predilección que hay por Microsoft Word, ¿sí? Está Clips Edit, uno de los procesadores de texto más potentes. Su característica principal que lo distingue de los demás tipos es la capacidad de convertir cualquier contenido proveniente de otros formatos en texto, por ejemplo la conversión de web a simples hojas de documento, etcétera, ¿sí? Este tiene algunas funcionalidades eh, diferentes a las del Word, ¿sí? Relacionadas con los sitios web y con relacionada con lo que es el texto en la programación de sitios web, ¿sí? No es tan común o no tan conocido, ¿sí? Pero es igualmente bastante bueno. Uno que seguramente todos conocemos o hemos escuchado o hemos visto en nuestros equipos, WordPad, ¿sí? ¿Qué es WordPad? Es un procesador de textos. Este se encuentra patentado por la empresa Microsoft. Es una simple versión del mismo, es igual, pero con una interfaz con menos menús y con menos funciones básicas, ¿sí? Entonces, a veces cuando nosotros no logramos abrir lo que es el procesador de texto Word o no tenemos instalada la licencia o instalado un procesador de textos como Word, entonces nosotros tenemos algún archivo .doc, que son los archivos de Word, o bueno, archivos de procesador de texto, y no tenemos Word instalado o Office instalado, el computador por defecto nos abre el programa con WordPad, ¿sí? Que es el procesador de textos por defecto, que es similar a Word, pero que tiene muchas menos funcionalidades. Y es un procesador de textos más sencillo, más simple. Encontramos otro procesador de textos que es el bloc de notas. Aún más deben estar familiarizados con el bloc de notas, ¿sí? Lleva la firma de la marca Microsoft, una herramienta más sencilla que las anteriores. Su particularidad es la rapidez con la que pueden crear documentos y su fácil almacenamiento. El bloc de notas como tal es lo que su nombre nos dice, es un pequeño espacio que tenemos para nosotros escribir comentarios, escribir cosas, ¿sí? En funcionalidad prácticamente nos deja escribir y no mucho más, ¿sí? Sirve para escribir recordatorios, para llevar control de anotar cosas, ¿sí? Y en la parte de ingeniería es un programa fácil de acceso para escribir lenguaje de programación para hacer pruebas, ¿sí? Pasa lo mismo que con el WordPad. Cuando a veces no tenemos o no encontramos con qué abrir, podemos abrir con el bloc de notas algún archivo, ¿sí? Nos va a abrir con el texto de forma horizontal, tendiendo hacia la derecha, ¿sí? Pero se va a poder abrir, ¿sí? Pero con muchas dificultades. El bloc de notas principalmente es para eso, llevar como anotaciones que nosotros debemos de recordatorios, cosas así. Encontramos también lo que es Google Docs. Es una aplicación que está disponible en diferentes dispositivos Android y también en dispositivos de iPhone. Es la alternativa gratuita de Google, mediante la cual puedes crear documentos, insertar imágenes, crear tablas, guardar notas de forma rápida. Es bastante parecido a Microsoft Word. ¿Qué pasa? Este Google Docs lo que tiene como particularidad es que es el que utilizamos en nuestros celulares, es de carácter eh, libre, es decir, es gratuito, ¿sí? Entonces nosotros podemos acceder a él de forma gratuita, abrir nuestros documentos de Word sin tener que pagar ninguna licencia, ¿sí? Incluso como aspecto llamativo, lo que fue Bill Gates se arrepintió
de no haber invertido en este negocio de los teléfonos celulares con los procesadores de textos como Google Docs, el cual considera que ha sido su mayor error como director de Microsoft. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué es Microsoft? Microsoft no es más que una empresa, ¿sí? Microsoft Corporation es una empresa, una compañía multinacional que se dedica a la tecnología informática, ¿sí? Desarrollo de programas, aplicaciones y demás. Esta surge el 4 de abril de 1975. Vemos que es una empresa con ya bastante tiempo en el mercado. Es una de las más grandes empresas desarrolladoras de software del mundo, entre las que destacan su producto principal, que es el sistema operativo Windows, ¿sí? Es el sistema operativo más utilizado en todo el mundo, y Office, que es la suite o cuando hablamos de suite hablamos de paquete ofimático, que es más usado también a nivel mundial, ¿sí? Entonces, nosotros podemos preguntar, ¿y quiénes son los fundadores de Microsoft? Están Bill Gates y Paul Allen, son los fundadores de Microsoft, ¿sí? Más conocido, Bill Gates, ¿sí? Pero los dos fundaron Microsoft. William Henry Gates III nace en Seattle el 28 de octubre de 1955. Es el segundo hombre más millonario del mundo. Su fortuna se calcula en 96.5 mil millones de dólares para el año 2019 por la revista Forbes. Solamente está después de Jeff Bezos. Paul Allen junto a Bill Gates formaron lo que es la empresa Microsoft. Paul Gardner Allen nace en Seattle, en Washington, 21 de enero de 1953, ¿sí? Y muere el 15 de octubre del 2018. Él se vio obligado a renunciar a Microsoft mediados del 83 por una enfermedad de Hodgkin. Volvió a Microsoft en el 90 tras recuperarse de su enfermedad, ocupó algunos cargos directivos y en el año 2000 decidió abandonar nuevamente la empresa, ¿sí? Recién en el año 2018 falleció por su misma enfermedad. Antes del estallido de la burbuja de las .com, el patrimonio de Bill Gates ascendió a los 100 mil millones de dólares, lo que lo convirtió en la 10ª persona más rica en toda la historia de la humanidad. Es uno de los empresarios más conocidos que surgieron durante los inicios de los ordenadores personales y ha sido criticado por sus tácticas de negocios. A veces tiene frases como: si no puedes contra tu competencia, cómprala. Se caracteriza por ser un líder un poco anarquista, un poco riguroso con sus empleados, por copiar mucho la competencia, ¿sí? Y algunos aspectos que le han generado muchas críticas. Él junto a Paul Allen formaron esta empresa en el garaje de sus padres, ¿sí? Donde guardaban el carro, el coche. Este es un ejemplo de un emprendimiento, eran amantes de los ordenadores. ¿Qué? Los impulsó el negocio fue el lanzamiento de Altair 8800 y todos estos aspectos. Ellos desarrollaron lenguaje de programación BASIC para Altair en su primera versión y así sucesivamente. Luego nosotros nos preguntamos, ¿qué es Office? Office es, como lo dijimos hace rato, una suite ofimática, un paquete ofimático que abarca el mercado de Internet, integración de aplicaciones, escritorios, servidores y servicios para los sistemas operativos Windows, Mac, OS, iOS, Android. Y la última versión es Microsoft Office 2019, sustituyendo a la 365. Los programas comunes son Microsoft Word, Excel, PowerPoint y Outlook, ¿sí? Ese es el paquete básico. Pero adicionalmente existen otros programas como Microsoft Access, que es para la edición de bases de datos, gestión de bases de datos, Microsoft Outlook, software para la toma de notas caseras o para reuniones, la recopilación de información y colaboración multiusuario, Publisher, diseño de publicaciones, páginas web para el diseño de folletos, imágenes así, ilustraciones, y Microsoft SharePoint, servidor de colaboración, ¿sí? En términos generales, esto es lo que yo quería comentarles a ustedes sobre el procesador de texto. Sí, con esto, digamos que tenemos una entrada general hacia lo que es el procesador de textos y podremos entrar a abarcar más a profundidad lo que es Microsoft Word. ¿Sí? Espero que se encuentren muy bien y próximamente les estaré subiendo otro video.